Mis papás están comiendo rellena, apúrense. Hola nuevamente a todos, muchas gracias por quedarse aquí en este episodio número 16 de Síntesis Podcast. Y bueno, ahora yo les voy a comentar de las noticias que más me han gustado esta semana. Y bueno, particularmente una noticia que ha llamado bastante la atención es sobre la cantidad de microplásticos que podrían ingerir los bebés que obviamente toman la fórmula o la leche con el biberón, ¿no? O sea, ¿cuánto microplástico se desprende del biberón? Realmente son unas cantidades abrumadoras y preocupantes, ¿no? Hay un estudio realizado en Dublín ha estimado aproximadamente cuánto es el microplástico que se produce a partir de los biberones a nivel mundial y cuánto de ese microplástico puede ser ingerido por los bebés. Para esto hay que entender nosotros de que los microplásticos ya han sido identificados y determinados también en sus cantidades y encontrados en todo a lo largo de la cadena alimenticia, ¿no? Desde la parte más básica o la base de la cadena, que es el plancton, por ejemplo, hasta en moluscos, peces, animales más grandes, ¿no? Entonces, por eso es que decimos de que el microplástico es omnipresente, ¿no? Porque Una pregunta. A ver, yo estoy seguro que muchas personas ahorita se están preguntando, ¿qué es un microplástico? ¿Y cómo es que se desprenden del biberón, no? se desprenden los biberones. Los microplásticos son microplásticos, plásticos chiquititos, partículas de plástico que tienen un rango de entre aproximadamente 100 nanómetros a 5 milímetros, O ¿no? sea, no los podemos ver con los ojos. No, sí, los microplásticos más grandecitos que son 5 milímetros puedes verlos con los ojos. Ya. Pero los de nanómetros... No, esos no puedes. No, pero es que también hay nanoplástico, que es más pequeño que los microplásticos. Esos tienen un diámetro inferior a los 100 nanómetros. Y están, pues, los plásticos de tamaño superior a los 5 milímetros, ¿no? Pero los plásticos a los que nos referimos son los microplásticos, ¿no? De aproximadamente un par de milímetros, no más de 5. En los microplásticos se generan, los microplásticos secundarios se generan a partir de pedazos de plástico más grande, ¿no? Por ejemplo, una botella de plástico, una cañita, una bolsa, etc. Y los microplásticos primarios se forman así en la industria. Por ejemplo, son los que están presentes en el detergente, en la pasta de dientes, ¿no? Por ejemplo, también los de la ropa sintética, ¿no? Todos estos microplásticos son primarios porque ya se producen así en tamaños muy pequeñitos, ¿no? Las partículas exfoliantes, por ejemplo, de los productos cosméticos también son microplásticos, ¿no? ¿Y por qué se desprenden los biberones? Porque generalmente para preparar la leche del bebé, para preparar el biberón, se debe calentar, ¿no? El agua, la mezcla, ¿no? Y mientras a más temperatura está expuesta este plástico que generalmente los biberones son de plástico, la mayoría son de plástico porque son más baratos también, ¿no? No todas las personas pueden adquirir un biberón de vidrio. Y al calentarse, mientras se prepara la fórmula, se van desprendiendo partículas de microplástico que quedan suspendidas en el líquido. Entonces, los investigadores han realizado una serie de experimentos que luego de preparar el líquido conforme se prepara usualmente la fórmula en los biberones, han filtrado ese líquido para determinar qué cantidad de microplástico es la que se produce con los biberones, ¿no? Y la cantidad varía desde 1,5 millones de partículas de microplástico hasta 16 millones, dependiendo del tiempo de exposición al calor, etcétera, etcétera, ¿no? Se me ocurre, disculpa, Isa, o sea, por ejemplo, ¿no? Tengo una botella de plástico y si la lijo, ya estoy generando muchísimos microplásticos, ¿no? Claro. Bueno, doy el ejemplo de lijar porque como ahorita seguramente están preguntando, ¿y quién se va a poner a lijar una botella, no? Pero lo que sucede es que esa lijada que le doy a la botella es solo acelerar el proceso de desgaste que tienen todos los materiales y que por más que nosotros no seamos conscientes de que, oye, pero esta botella no tiene ningún raspón ni nada, pero o sea, el tiempo, el uso, fricción, sí. con la fricción con cualquier superficie producen microplásticos, ¿no? O sea, tú le das una sobadita a la botella, está produciendo microplásticos, ¿no? Exacto, sí. Y es preocupante, ¿no? La cantidad de microplásticos que hay en el planeta. Nosotros lo tenemos porque está en todas partes, hasta en el agua de caño, ¿no? Está en todas partes, es increíble. Y aún no se sabe con exactitud
qué tanto daño pueden causar en el cuerpo humano, ¿no? Sin embargo, justo eso te iba a preguntar. También yo. Sí. ¿Cuál es el impacto de los microplásticos en el cuerpo humano y en este caso en el cuerpo de un bebé? Que hay algunos estudios, por ejemplo, que encuentran una relación entre la diabetes y los microplásticos, la cantidad de microplásticos presentes en el cuerpo. ¿Por qué? Los microplásticos pueden tener, o nanoplásticos pueden tener un tamaño tan pequeñito que... ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos sobre los receptores en la célula? Que es como las células se comunican con su entorno, con otras células, con bacterias, con patógenos, con virus, etcétera, ¿no? En nuestro páncreas tenemos en la pared de nuestras células pancreáticas un receptor que cuando recibe la información o una molécula correcta, indicándole de que hay mucho azúcar en la sangre, la célula recibe el mensaje y empieza a producir insulina. Insulina, para disminuir la cantidad de azúcar en sangre. Pero ¿qué pasa qué podría pasar con los microplásticos o con los nanoplásticos? De que podrían tomar el lugar en el receptor, y entonces la célula nunca se entera de que alguien le está que otra molécula le está avisando que tiene que producir insulina. Entonces los niveles de azúcar en sangre no disminuyen. Entonces han encontrado ese tipo de relación entre la diabetes y la cantidad de microplásticos en nuestro cuerpo, ¿no? Ojo que podría ser, ¿no? No estás afirmando que la cantidad de microplásticos produce diabetes, ¿no? Es que es difícil también saber la cantidad de microplásticos que tenemos cada uno en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Es muy difícil saberlo. Y no conocemos realmente el impacto de estos microplásticos en nuestra salud, ¿no? Porque de repente hay tantísimas interacciones que están pasando desapercibidas y que aún no conocemos, pero de que tienen un impacto... Es difícil aislar. Claro, de que tienen un impacto, de hecho lo tienen. Porque, a ver, nosotros... convivimos en nuestro cuerpo con otros organismos, ¿no? Con bacterias, con algunos parásitos, con ácaros en nuestra piel, etc. Pero son otros organismos que han evolucionado junto con nosotros en una especie de simbiosis, ¿no? O sea, somos un ecosistema para otros organismos. Pero ahora estamos hablando de unos cuerpos extraños que no son vida, que no son células, que no son bacterias, sino que son sustancias inertes, ¿no? Y además que los microplásticos no solo es plástico, no solo el componente químico del plástico, sino que tienen aditivos químicos, ¿no? Que le otorgan el color de repente, que le otorgan algunas características como resistencia, ¿no? Protección contra la luz ultravioleta, qué sé yo, ¿no? Que la industria del plástico pues se dedica a elaborar plásticos cada vez más resistentes o que la gente que pueda servir mejor para algunas necesidades, ¿no? Una vez estaba leyendo, no recuerdo si fue un artículo o una noticia en donde decían, si nosotros identificamos en la actualidad edad de hierro, edad de bronce, en el futuro nos identificarán como esta que es la era del plástico, ¿no? El plástico, sí. Porque, bueno, aunque no determinemos todavía cuál es el daño, muy probablemente sí causa un gran daño y esto nos obligará a tener que adaptarnos a usar otras herramientas además del plástico, ¿no? En el futuro, ¿no? Espero que sea pronto y no nos tardemos demasiado. Sí. Reducir la cantidad de plástico que usamos o de repente buscar alternativas al plástico, o sea, alternativas biodegradables, ¿no? Que hay, ¿no? Lo que te iba a preguntar era el consumo, de acuerdo a este estudio, porque sí le eché un vistazo, no recuerdo en qué revista salió. En Nature Food. Nature Food. Es el mismo consumo de microplásticos, o sea, es la misma exposición a microplásticos que se da, ponte, en América Latina, o que se da en Asia o el que se da en Europa. El estudio abarca, si no mal no recuerdo, 47, 48 países, que aproximadamente representan cerca del 80% de la población mundial, ¿no? Lo que han hecho es evaluar el número de ventas, o sea, qué cantidad de biberones de plástico se venden y en qué zonas estos son más comunes de comprar, ¿no? La verdad que no estoy muy segura si hay una diferencia, por ejemplo, en la región de América Latina versus la región europea. Pero a mí me parecería que sí habría una relación, ¿no? Porque, como decía hace un momento, es más barato comprar un biberón de plástico que un biberón de vidrio, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo al poder adquisitivo de las personas,
de hecho que hay ahí una diferencia bastante marcada. Sin embargo, de todas maneras, pues el pico de los biberones, pues eso siempre es plástico, ¿no? Para que los bebés puedan... Sí. ¿Es silicona o es látex, no? El látex es hecho a partir del caucho, o sea, es más natural que la silicona. La silicona sí es plástico, ¿no? No, pero bueno, o sea, de todas maneras el estudio que has presentado, Isa, pues me parece súper interesante porque le da como enciende las alertas a todas las mamás que ahorita pueden tener unos bebés, así que si estás escuchando en este momento este programa y conoces a alguna mamá, pues pásaselo y dile, señora, por favor, está bien, el biberón es más fácil, ¿no? Pero hay que buscar alternativas. ¿Cuáles? Pues no lo sé. Una taza, dale una taza, quítale el biberón. No, mentira, no. Pero hay bebés que todavía no pueden tomar en taza. Exacto. Eso es una broma. Puede ser, yo creo que puede ser con estos goteros, ¿no? Hay goteros grandes que son así como le dan a los animalitos cuando recién son, o sea, no les dan en biberón, ¿no? Sino que algunos le dan son goteros grandes, pues, ¿no? Pam, y le ponen todo. Pero la idea es de que el bebé también vaya formando su aparato bucal con la succión y esas cosas, ¿no? Sí, mejor ponle una sonda, en este caso. Entonces directo, señora, directo, ya escuchó. Ya. No, como norma, no oigan las recomendaciones. Los consejos de Adrián. De Sintaxis Podcast. No, la verdad, ninguno de nosotros es papás, así que no estamos tampoco en la posición de darle consejos a ninguna mamá. No, el estudio es más el estudio que estamos presentando es más una... referencial. Sí, es una referencia y es un llamado de tener en cuenta. Sí, ojo que todavía no se encuentra una relación exacta entre las enfermedades y los microplásticos. Pero por si acaso, quizás sería mejor comenzar a utilizar biberones de vidrio, por ejemplo. Sí, y otra cosa, ¿no? De todas maneras, en la descripción van a encontrar referencias a la información que ahí se está presentando, por si es que quieren informarse más, por si es que vayan a salir estudios de acá en algún tiempo en relación a los microplásticos en los bebés, pues ya, ¿no? Ya está un poco más informada y así puede, ¿no? Y bueno, los papás también, ¿no? Porque esto tampoco, la crianza de un bebé no es solo asunto de la madre. Claro, papá y mamá. Claro. Sí, claro. Sí. Y sí, eso. ¿Y cuál era la otra noticia, Isa? La otra noticia tiene que ver con los espermatozoides. Lo que pasa es de que hay un estudio que por fin ha revelado cuál es el mecanismo detrás del daño que sufre el ADN en los espermatozoides causado por el calor, el incremento de la temperatura. Me ha parecido súper interesante. ¿Por qué? Porque ya se sabía de que el calor puede inducir daño en los espermatozoides, pero ahora se sabe qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué hace el calor en la célula para dañarla de esa forma, ¿no? Y esto está relacionado con la infertilidad masculina. Dime, Adrián. Sí, no, antes, cuando hablas de calor, ¿en qué temperatura estamos hablando, no? Miren, es bastante curioso porque, bueno, los espermatozoides son la célula más pequeñita de nuestros cuerpos, bueno, el cuerpo de ustedes, el cuerpo humano, quise decir, ¿no? Okay. Y también es la más delicada, diría yo, ¿no? Para que el espermatozoide se forme, en los testículos necesita una temperatura cercana a la temperatura del cuerpo, ¿no? Aproximadamente 35 grados centígrados. Estamos bien. La variación de 1 grado en esa temperatura causa daño severo en el ADN y por lo tanto en la meiosis, es decir, en la multiplicación de los espermatozoides, en su forma. Algunos pierden movilidad, ¿no? Porque no pueden mover su colita, y esto se traduce en infertilidad, ¿no? Sí. O sea, que cuando están, por ejemplo, si me da una fiebre, 40 grados, ¿eso causa daño? Sí, causaría un daño. Y lo interesante es que la verdad es que a mí me parece súper interesante que hay tantas cosas que pueden causar un daño en los espermatozoides. Y lo primero que yo pensé es como que, ¿qué tendría que pasar para que se calienten los testículos y suban 1 grado de temperatura? ¿No? Entonces estaba así pensando, y lo primero que se me ocurrió es la ropa sintética, ¿no? Porque la ropa sintética, que es básicamente plástico, hablando de microplásticos, genera calor, ¿no? Entonces pensaba en la ropa interior sintética, pero también está que la ropa sintética que además es apretada, como los, ¿cómo se llaman? Boxers, los boxers pegaditos, ¿no? Los boxers apretados, es sintético y genera calor, y eso puede generar un aumento en la temperatura de los testículos. ¿Qué más? Por ejemplo,
en las personas que conducen autos todo el día. Estar sentados sobre un asiento que se está calentando también puede generar ahí algún efecto en los testículos. Los que trabajan sentados todo el día, ¿no? Los ciclistas. También. También pensé en los ciclistas, ¿no? Por la fricción genera calor. Y también, sorprendentemente, porque eso sí no se me había ocurrido, los jacuzzis, los baños termales, también generan un incremento en la temperatura de los testículos. Pero no es que la gente se dé jacuzzis. No, pero hay gente que sí va a baños termales y a estos saunas muy seguido, ¿no? Exacto. Y todo el día. O sea, también imagino que la exposición... Y claro, el tiempo de exposición y eso, ¿no? Es que claro. No sé. Claro, pero hay que recordar iba a decir que los testículos se reproducen todo el día, que los espermatozoides se reproducen todo el tiempo, ¿no? Claro. A diferencia de los óvulos. No, depende, ¿no? No. ¿Cómo depende? Sí. Decía que en contraste a los óvulos, ¿no? Los óvulos, a diferencia del espermatozoide, es la célula más grande del cuerpo humano y no es tan delicada como los espermatozoides, ¿no? Ellos sí pueden tolerar temperaturas. Además que el proceso de meiosis es un poco distinto. Los óvulos se forman mientras estamos en la barriga de nuestra mamá, se forman todos los óvulos que vamos a tener el resto de nuestra vida, ¿no? Y luego ya con el pasar cuando llegamos a la madurez sexual, van cada uno madurando mes tras mes, ¿no? Y descienden, ¿no? A diferencia de los espermatozoides que se forman toda la vida, ¿no? Todo el tiempo, desde que alcanzas tu madurez estás generando espermatozoides y espermatozoides. Te juro que no sabía eso. Yo pensé que las mujeres producían óvulos cada cierto tiempo. Ya nacemos con un número predeterminado de óvulos. Eso te enseñan en el cole. Sí, Adrián. Me has hecho acordar, cuando estaba en la universidad, llevamos un curso, creo que es en 9º ciclo, no me acuerdo, de biología de la reproducción. ¿Ya? Y me acuerdo que en una clase, el profesor Toño, lo máximo, es uno de los mejores docentes que puede existir, se paró en la clase, éramos como que 80 alumnos, no sé. Muy bien, a ver, tú, dime, a un chico, ¿no? Tú, dime, ¿cuántos escrotos tienes? 2, 3, 4. Y él, 2, ya, 2. A ver, tú dime, superior, inferior, izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Y nosotros así mirándolos, a todos nuestros compañeros, como que, ¡qué vergüenza! ¿No es uno nomás? Por eso, pues, esa era la broma del profesor. Ya, porque yo estoy que, ¿dónde está el otro? Decía. Eso era la broma del profesor. Lo increíble era de que si le preguntabas ¿cuántos escrotos tienes? Se quedan así como que 2, 4. Sí. Y otros estarán como que ¿qué es el escroto? No sé. Sí. Fue muy divertido. Pero ¿sabes? Lo que me ha sorprendido es que hay 80 alumnos en tu clase, Isa. O sea, tantos biólogos. Sobre todo en estos cursos que son cursos filtro, biología de la reproducción, por ejemplo, la mayoría jalaba, entonces estudiábamos con chicos de ciclos anteriores, ¿no? Ah, ok. ¿En serio? Sí, porque no es solo biología de la reproducción humana, ¿no? Sino vemos biología de la reproducción de todos los organismos y lo vemos, o sea, no morfológicamente, sino a nivel molecular. Celular molecular. O sea, lo pregunto porque me impresiona a mí, porque cuando yo ya estaba llevando cursos de últimos ciclos, prácticamente no pasábamos de 5 alumnos por clase, ¿no? Ah, pero es que tú eres de carrera de física. En mi universidad física también, al 10º ciclo llegan 2. ¿En tu universidad enseñan física? Sí, claro. Sí, claro. No sabía. La Universidad de Trujillo tiene su observatorio. Sí. La miércoles. No sabía. Pensé que solo eran 4 las que enseñaban física en Perú. Pero qué genial. Sí. Y bueno, ya eso, lo que les estaba comentando, ¿no? El experimento se ha hecho con un nemátodo, es un gusano, que siempre se utiliza como modelo para estudios de biología molecular, de genética. Es un nemátodo que se llama Caenorhabditis elegans. Y lo que resaltan los investigadores y también... Qué elegancia la de ese gusano. Que esto da pie a que en el futuro se puedan hacer más investigaciones para comprobar el mecanismo en mamíferos y en humanos. Pero a ver, ¿cuál es ese mecanismo que estoy hablando? ¿Qué pasa realmente, no? Claro. A ver, ya sabíamos eso, que el calor produce
infertilidad en los hombres, ¿no? Daña los espermatozoides. Pero lo que ha hecho este estudio súper, súper interesante es que ya se puede entender qué es lo que está pasando. Sabíamos que dañaba el ADN, pero no sabíamos cómo. Y pues resulta que en nuestro ADN tenemos unos elementos que se conocen como elementos transponibles o elementos móviles. Es decir, que son segmentos de ADN que se mueven a lo largo de los cromosomas. Se mueven, saltan, se conocen así como genes saltarines, ¿no? Hay dos tipos de elementos transponibles o elementos móviles. Uno es el de las secuencias de inserción, que son segmentos muy, muy cortos, y hay otro tipo de elemento que se conoce como transposón, ¿sí? Transposones o transposones. Okay. Eso sí me acuerdo. ¿Sí? Las secuencias de inserción son un segmento muy, muy corto que básicamente tiene la información, es decir, el gen que codifica a la enzima que permite el movimiento, ¿sí? Es decir, esta secuencia de inserción es solo la enzima que permite que se mueva el transposón. Entonces, los transposones ya son secuencias más grandes de información genética que además tienen su secuencia de inserción que les permite moverse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas secuencias, estos elementos móviles, estos transposones, pueden duplicarse, ¿sí? Y una copia exacta se cuela en el lugar donde hay otro gen. A veces lo desplaza por completo, a veces lo parte en la mitad, ¿no? Etcétera. O si no, también puede ser de que salga de la secuencia en la que está ubicado, sale y se pasa a otro lado, o sea, salta. De verdad es súper interesante. Y esto es algo que conocemos más o menos a partir de la década de los 70, 80, gracias a los trabajos de Barbara McClinton. De hecho, ella ganó el premio Nobel en 1983, ¿sí? Por su descubrimiento de los transposones. Me parece súper interesante, ¿no? Porque, a ver, entonces, ¿qué genera esto? Obviamente, si tenemos una secuencia de ADN con una información codificada, alterar esta información, ¿qué genera? Mutaciones. Claro, esos cambios son las mutaciones, ¿no? Entonces, estos elementos están todo el tiempo generando mutaciones en nuestros cromosomas, en nuestro ADN. Algunas mutaciones son silenciosas, es decir, pasan desapercibidas. Algunas son beneficiosas, ¿no? Que en el futuro van a generar una mutación en nosotros que nos va a hacer de repente, no sé, más resistentes a algo o qué sé yo, ¿no? Porque así es como se generan las mutaciones, ¿no? Al azar. Y hay otras mutaciones que podrían ser dañinas, ¿no? Que pueden de repente hacer más vulnerable a una persona a cierta enfermedad, ¿no? Puede ser. Entonces, el ADN tiene también sus propios mecanismos para poder controlar el movimiento de esos transposones, de esas secuencias genéticas, como que, oye, ya, o sea, cálmate un poco que estás generando mucha mutación, ¿no? Algo así. El calor lo que hace es disparar a los transposones, los hace saltar por todos lados en los espermatozoides, ¿sí? Entonces, se insertan en un montón de secuencias distintas de los cromosomas, generando cambios. Y al hacer estos cambios, estas mutaciones severas, alteran completamente al espermatozoide. Les quitan la movilidad. ¿Ah? Alteran su comportamiento, por ejemplo, les quitan su movilidad. Claro, le quitan su movilidad, o el momento de la mitosis no se forma, perdón, la meiosis no se lleva a cabo como debería llevarse a cabo, ¿no? Recordamos que la meiosis es el proceso de división celular de los espermatozoides y los óvulos, o sea, es una división reduccional, porque las células diploides pasan a ser células haploides, o sea, se reduce el número de cromosomas, ¿sí? Adrián me da risa por su carita. Sí, ¿no? Es que ya empiezas a hablar y empieza a volar porque, bueno, como comprenderán, yo soy pues hiperajeno a la biología, no la aprendí ni siquiera en la academia, y ingresé a la universidad sin responder una sola pregunta de biología. Yo sin responder una sola pregunta de física. Sí. Pero bueno, no, sí, eso, ¿no? Altera la meiosis, es decir, la división de los... O sea, de un espermatozoide se forman 4 espermatozoides, ¿no? De un óvulo se forma 4 elementos, de los cuales solo uno es óvulo y los otros 3 se llaman corpúsculos polares, porque son masas muy pequeñitas de citoplasma que no tienen papel reproductivo. Así que
Sí, eso. Y nada, eso es lo interesante de este trabajo, que ya se sabe qué es lo que está pasando. Creo que ha sido un artículo, por lo que veo, muy aplaudido por los especialistas, porque al fin se revela pues el mecanismo molecular. O sea, no solo han determinado qué tipo de daño es el que causa, sino cómo se causa ese daño. Claro. Y esto ya permite futuras investigaciones. Además, que de acuerdo a Scott Hawley, que es un investigador experto en meiosis, aclara y aplaude también el trabajo porque evidencia los efectos del entorno sobre la reproducción o sobre la salud de las personas o sobre la fertilidad de las personas. Y por elementos del entorno me refiero a ese incremento de la temperatura, ¿no? Sí, así que a los que creían que el cambio climático no es verdad, o sea, preocúpense por sus espermatozoides. ¿No? Eso es lo que iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo, o sea, esto también me imagino que esos procesos también se verán afectados pues por el cambio climático, ¿no? Por el calentamiento global, pues que la temperatura del planeta va a incrementar mucho y vamos a estar más expuestos al calor, ¿no? Sí, esta alerta era algo que ya se viene diciendo desde antes, de que, o sea, que la temperatura alta tenga consecuencias sobre el material genético, en este caso sobre los espermatozoides, es algo que ya se sabía, que ya tiene tiempo. Pero lo que no se sabía era el posible mecanismo que estaba haciendo que esto ocurra. Entonces ahí por ese lado va este estudio. Exacto, porque ya hay evidencias así en papel que te dicen, mira, este transposón que estaba acá, ahora está por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Míralo, eso está pasando, ¿no? Entonces es decir, con evidencias así muy, muy exactas que el incremento de la temperatura tiene efectos en la fertilidad de los hombres. Así es, y bueno, eso ha sido todo, a menos que alguien, no sé, Adrián, Víctor, quieran decir algo más, ya me despido. No. Esas han sido las noticias que más han llamado mi atención. ¿Se le puede poner hielitos como para bajar la temperatura? No, la verdad no sé, ya eso verán ustedes. Solo que puedo decir... ¿Solo las altas temperaturas o las bajas temperaturas también? O sea, a bajas temperaturas no se reproducen, pues hay que se detiene el metabolismo celular. Como la criopreservación, eso es lo que hace, detiene el metabolismo celular. Okay. Por si acaso no lo vayan a intentar. No lo hagan. Nada, estamos bromeando, no lo vayan a intentar. Es incómodo, no lo intenten. Sí, no lo hagan. Pero sí pueden usar ropita de algodón, a ver si se les calienta menos. Ok, ¿qué fue? Bueno, sí, eso fue todo. Todos entendimos a Isa. No se muevan ya de sus asientos o de donde sea que nos estén escuchando, que ya volvemos pues conmigo, con Miki, con su servilleta, que voy a hablar un poco sobre esta pintura súper blanca y sobre algo más, un récord que ha sido roto esta semana también. Así que no se muevan, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.